Bueno, buenos días, Seba. Estamos acá en la entrevista para la materia, en este caso, Derecho Penal Comparado desde Colombia. Agradecerte en este caso por la participación. Y antes de empezar, en realidad, con la entrevista, quiero que nos cuentes un poco para la audiencia que va a estar viendo esta entrevista, a qué te dedicas, cuáles son tus estudios, dónde estás trabajando ahora. Bueno, buenos días a la audiencia de Colombia. Para Colombia entiendo que es buenos días, son las 11:30. Para el horario de Argentina es buenas tardes, para los que tuvieron el privilegio de poder almorzar. Cuento, me llamo Sebastián Mario Riglo, soy abogado, tengo 44 años. Me especializo en el estudio de Derecho Penal y Procesal Penal, ejerzo mi profesión en ese sentido. Soy profesional independiente, que quiere decir en mi país eso, eh, soy un abogado litigante, digamos. Litigo por la gestión privada, tengo mi estudio jurídico, soy el responsable de la firma, tengo algunos colaboradores, pero bueno, soy el titular de la firma. Me desempeño profesionalmente como litigante y tengo algunos roles de naturaleza institucional. La abogacía en nuestro país se organiza a través de colegios públicos de abogados que son los que emiten la matrícula para poder funcionar. Entiendo que no todos los países de Iberoamérica funcionan del mismo modo. Por ejemplo, en México no. La colegiación nuestra es condictio sine qua non para poder ejercer, no basta solamente el título de grado. Entonces yo estoy colegiado en el colegio de Junín, que es mi ciudad. Junín, además de ser cabecera del partido del departamento judicial, forma parte de la provincia de Buenos Aires, dentro de la República Argentina. Dentro de mi colegio soy el director actualmente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal. Realizamos tareas de investigación, de capacitación de los más jóvenes, de actualización académica y hacemos algunas interacciones institucionales con los poderes jurisdiccionales constituidos. Yo me especialicé, en Argentina el título de grado es abogado, es lo más parecido a un médico generalista. La profesión no está tasada o regulada la especialidad, uno la va haciendo con dedicación al fuero y con distintas capacitaciones. Yo, para nombrarte, no sé, soy diplomado en Derecho Penal de Empresa y Compliance y tengo una especialización hecha en la Universidad Austral de Argentina. Y tengo una especialización hecha en Derecho Penal Económico en la Universidad de Salamanca, España. Y después, bueno, esto de estar vinculado a los colegios departamentales y en materia académica te permite de alguna forma acceder a una actualización permanente de lo que es la disciplina y aprender de tus pares, que es el mejor método de poder ir puliendo lo que es el oficio o el arte de litigar. Perfecto, Seba. Ya hay un poco, bueno, me permito para los chicos que van a estar escuchando la audiencia, me permito tutearte porque ya nos conocemos. Lo conocemos Eh, previamente, claro. Así que bueno, también por eso me gustó traerte, digamos, a hacer esto, digamos, y también me gustó que hayas accedido. Seba, vamos a empezar. Bueno, ya ahí nos estuviste comentando un poco del tema del ejercicio profesional, cómo te preparaste vos. Quiero arrancar por la pregunta, digamos, de cuáles son los principales retos, digamos, que enfrenta un abogado penalista, en este caso en nuestro país, en Argentina. Sí, hoy uno de los principales retos, año 2025, que nos enfrentamos, quienes hacemos esto con casi exclusividad, es un sistema en constante modificación. Nosotros tenemos una tradición hispana en nuestra legislación, con una fuerte influencia en nuestra dogmática penal de la dogmática italiana y alemana del siglo XX, y en los últimos tiempos una innegable eh, intromisión y sustitución de institutos del derecho anglosajón, con lo cual compatibilizar eficiencia y eficacia en estos instrumentos le obligan a una actualización permanente. ¿Por qué te digo que es importante? Porque hoy el principal desafío en el litigio penal es que nos encontramos en un estado que no da abasto con los recursos
que no tiene una política preventiva, una política criminal clara, y eso genera en su defecto una burocratización del sistema de justicia. Al burocratizarse el sistema de justicia, pierde la humanidad, que es el sentido del derecho penal, porque cuando hablamos de derecho penal hablamos del instrumento más violento del Estado, porque hablamos directamente sobre la libertad de las personas, y no es una libertad en sentido poético. La convivencia en un establecimiento carcelario implica una serie de riesgos colaterales y periféricos que hacen a la vida de las personas. Hoy el sistema, en este objetivo que tiene por cerrar causas más que para averiguar la verdad del hecho histórico, corre riesgos permanentes de incurrir en sesgo de confirmación o visión de túnel. Es decir, el sesgo de confirmación o visión de túnel, no sé si en Colombia se lo denominará con la misma categoría conceptual, pero es cuando hay un preconcepto decidido antes de arribar al plenario, de agotar el proceso para averiguar qué sucedió en aquel hecho histórico que se está investigando. Ya hay un preconcepto de los jueces, y lo que se realiza es una actividad probatoria de confirmación, es decir, cómo respaldo la hipótesis de cargo y me olvido de los elementos de cargo, lo que sitúa al imputado en el proceso en una situación de vulnerabilidad muy grave. O sea, Hoy, sería, perdón, Seba, que te Hoy interrumpa, uno de pero los desafíos más importantes del abogado penalista es ser la barrera entre el Estado omnipotente y el imputado, y limitar el poder punitivo estatal en esa faz acusatoria. o sea que lo que vos planteás, Seba, que hoy en día, digamos, lo que nosotros estamos atravesando y lo que atraviesan justamente los abogados penalistas es que están ante un sistema aún menos garantista para la persona que está siendo indicada como autor material de un delito. Uno pareciera, cuando lee un manual de derecho procesal penal y cursa una práctica, de que va a llegar al proceso con una persona imputada, va a haber un juez enfrente donde uno va a poder desarrollar los conceptos que aprendió en la facultad, y el juez va a decidir por sí o por no, de acuerdo al soporte probatorio y a la agudeza de esos conceptos. Bueno, la realidad es que no, la realidad es que Claro. no pasa. Uno se va a encontrar, incluso nosotros tenemos una garantía que creo que se repite a lo largo de todos los países de América, que es el estado jurídico de inocencia, donde una persona se le debe garantizar tal, y pareciera que el rol de un imputado en el proceso sería solo esperar que el Ministerio Público Fiscal o el juez acusador destruya ese estado jurídico de inocencia, y si eso no sucede, a partir de la orfandad probatoria o de la duda razonable, esa persona que se le está realizando un reproche penal conseguiría un pronunciamiento absolutorio. Bueno, eso no sucede, eso no sucede. Hoy, si no existe una actividad de defensa activa para poder limitar ese poder burocrático del Estado, que muchas veces incurre en el vicio de confirmación, el imputado termina claramente condenado, muchas veces inocente. Interesante, interesante el punto de vista, Seba, ahí de cómo lo planteas. Siguiendo con la entrevista, la siguiente pregunta es, en este caso, si existen riesgos personales o de seguridad, digamos, vinculados al ejercicio de la profesión. ¿Te pasó alguna vez de de estar en alguna situación, digamos, media comprometida justamente ejerciendo tu profesión como tal o no? Mira, gracias a Dios, no es frecuente hechos de violencia física, no es frecuente. Yo, por fortuna, nunca tuve ningún problema. Sí, me he enterado de hechos aislados, algún colega, más cercano de la capital federal o algunas localidades del conurbano se están empezando a dar, pero no es frecuente. Lo que sí sucede, existe, y más en el interior, una carga de estigmatización social importante. El abogado penalista suele ser confundido moralmente con el delito que defiende. Entonces, ante un caso que se mediatiza, la gente se enoja con aquella persona que cometió determinado hecho de gravedad, y cuando identifica quién es el profesional, el abogado que está bregando por sus derechos, generalmente lo asocia o lo equipara en esta sintonía. Mirá, esta persona cómo es capaz de defender a este tipo, realizándolo desde un juicio peyorativo. Entonces,
hay una estigmatización social alimentado por una presión mediática de los medios de comunicación que tiende a estigmatizarnos o a desprestigiarnos por el ejercicio de nuestro derecho. La verdad de esto que a veces lo que falta es prensa. Defender no es justificar el hecho en sí. Defender es limitar el poder punitivo del Estado. Una persona contrate un abogado de defensa o arriba un proceso no para garantizar o conseguir una impunidad, sino simplemente para que se les respeten sus derechos como tal. Entonces, a veces nuestro rol no es desde el momento cero bregar por una absolución. A veces estamos sobre un hecho fragante, un hecho que no tiene mayores defensas, o incluso desde el propio imputado asumiendo su responsabilidad frente al hecho que cometió. Nuestro rol ahí es impedir que el Estado punibilice en exceso y se le cumplan las garantías del proceso, porque desde que nosotros aceptamos a vivir en un marco de sociedad a partir de un contrato social fundante de este Estado democrático de gobierno, los derechos y las garantías son para todos, sin distinción de ninguna naturaleza. Y ahí es donde nuestro rol, y en el imaginario social por ahí somos juzgados por equiparación, digamos. Claro. No es tanto, digamos, Eva, por el lado de la persona en este caso que vos estás defendiendo, del hecho de que pasa alguna situación, digamos, inusual, sino que más bien es del lado de la sociedad y más, como decís vos, en la ciudad que nosotros vivimos, que somos justamente del interior de Buenos Aires, es más complejo porque bien sabido está el dicho de que pueblo chico, digamos, infierno grande, digamos, ¿no? Se enteran de la persona que lo está defendiendo y muchas veces por ahí se termina atacando al abogado sin entender que justamente es una persona que está cumpliendo su trabajo, que no, como decís vos, no quiere decir que está justificando lo que la persona hizo, sino que todo el mundo tiene derecho a una defensa justa como tal. Hay un parámetro, si nosotros lo medimos, si vos comparás el ejercicio nuestro como profesión riesgosa y lo comparás con el abogado de Sao Paulo, Brasil, o de Ciudad de Juárez, de México, eh, o Ciudad del Este de Paraguay y algunos países vecinos de Iberoamérica, incluso Medellín mismo, en Colombia, el grado de conflictividad y violencia nuestro todavía no ha alcanzado determinados niveles. Ojo que se están dando algunos casos aislados todavía en Rosario, provincia de Santa Fe, donde algunos cordones de conflictivo de inseguridad han generado hechos de violencia que son preocupantes. Pero hoy no son la regla, no son la regla. Es aislado. Siguiendo con el hilo de esa pregunta, Seba, eh, digamos, tiene relación porque la siguiente pregunta es, digamos, si encontrás alguna dificultad en cuanto a, no sé, cuando tenés que regular honorarios con tu cliente, si hay cierta presión por parte del cliente también, digamos, ¿no? Para decir, bueno, qué está pasando con el proceso, porque muchas veces por ahí es sabido que, creo que en todos los países me parece, pero nosotros en Argentina sabemos que los procesos son demasiado lentos y que tardan. Entonces, la siguiente pregunta es esa, digamos, ¿encontrar un conflicto en cuanto a tu cliente cuando vos regulás honorarios o por ahí te ponen alguna presión de decir, bueno, qué está pasando con el proceso que no avanza? ¿Te pasó o te pasa algo de eso? Y pasa. Mira, te lo voy a, como buen argentino, mientras me tomo un mate, te voy a adelantar un concepto futbolero. O sea, el cliente penal suele ser muy resultadista. Como no le importa al técnico, como en el fútbol, el técnico en la campaña anterior salió campeón, lo aman, lo llevan en andas por la plaza, le hacen un monumento, a la campaña siguiente no llegó a cuarto de final y quieren inmediatamente le piden a la autoridad del club que lo echen. Eso es la dinámica argentina. Con nosotros pasa lo mismo, con los abogados, los resultadistas. Pero hay tres cuestiones que uno aprende a manejar con el tiempo, que son cuestiones de gestión. Uno frente al cliente y en todo tipo de cliente, el abogado, además del desempeño jurídico, realiza gestión de angustia. Vos tenés una fragilidad emocional que le provoca el conflicto al cliente, sea en el rol que se encuentre, en el rol de víctima o el rol de imputado, que esa gestión de la angustia permanentemente por estar primero contrañido a las órdenes de un juez o al proceso y además transitar el mismo con algunas cuestiones que son en contra de su voluntad, desde sufrir un embargo, una inhibición, una imposibilidad de salir del país sin permiso, hasta estar privado de su libertad. Esa angustia es inevitable que la tengamos que abordar porque nos transmite en el mano a mano de forma permanente.
Segundo, la expectativa de resultados inmediatos. El cliente te paga y quiere que ya mañana esté resuelto. Y hay un sinnúmero, una enorme cantidad de factores que hacen de que el suceso no se resuelva en 3 o 4 días. Y ahí es donde aparece la gestión de la ansiedad. Entonces, explicarle que los tiempos de la justicia no son los tiempos de resolución del ámbito privado. ¿Por qué? Porque hay tiempos, hay plazos, hay traslado que respeta y además hay saturación del sistema. Y la tercera, que tiene mucho que ver con las dos anteriores, es la gestión del cobro de honorarios. En un contexto económico inestable como el que sufre nuestro país desde muchísimos años a la fecha, y algunas veces, por esto de la selectividad penal, el imputado que nos contrata se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y económica, gestionar los honorarios se vuelve a veces complicado. Hay que amarse de paciencia, hay que tener cierta práctica en la capacidad de pago y no hay que olvidarse que un proceso dura 2 años y que nosotros como profesionales es nuestro sustento de vida, tiene carácter alimentario nuestro honorario. Siendo claros, explicándole bien al cliente por qué se le cobra lo que se le cobra y para qué se le cobra, uno puede construir un vínculo de confianza racional que permita gestionar las dos cuestiones anteriores que te describía, la gestión de la angustia y la gestión de la ansiedad sobre el conflicto. Con lo cual, el tema honorario no es un tema menor, pero requiere un abordaje. Seba, y con Más o el menos tema, tengo... digamos, y con el tema, digamos, de la confianza también, o sea, relacionado a esto, hay confianza, o sea, al La principio, confianza viene, digamos, viene directamente ligada a la honestidad y a la comunicación. A veces se producen problemas de comunicación. Mira, te voy a contar algo que hemos intervenido en la gestión para que deje de suceder. Había un destiempo en la comunicación. A veces no a nosotros la cédula eh, comunicando una resolución adversa, por ejemplo, una escarcelación. Le llegaba primero al cliente a su lugar de encierro que a nosotros a nuestro propio estudio, en la época del formato papel. ¿Por qué? Porque el juzgado sacaba la resolución, o sea, la firmaba el juez, iba al despacho, salía un fax para la unidad penitenciaria y otro fax a la oficina de mandamiento y notificaciones. La oficina de mandamiento y notificaciones la recibía a las 12 del mediodía, una, tenía una pila así grandota y la ponía para el casillero para el otro día o la dejaba para 2 o 3 días después. En la cárcel la recibían y se la notificaban en el momento de la misma tarde. Entonces te llamaba el cliente y te decía, escúchame una cosa, no me ibas a avisar que me rechazaron la excarcelación. Y vos todavía no estabas enterado. Eso lesionaba mucho la confianza entre el cliente y el profesional. Hoy los mecanismos electrónicos de identificación han mitigado muchísimo eso. De todas formas, insisto, la comunicación y la honestidad hacen de que el tracto con el cliente sea mucho más claro. Si uno hace una prognosis del resultado del proceso y sabe que con los elementos que cuenta tiene un riesgo alto de perderlo, uno tiene que ser completamente honesto con el cliente y no venderle una ilusión y decirle, mire, en estas circunstancias que estamos, es muy probable que no podamos sostener nuestra teoría del caso frente a un ministerio público que tiene estas fortalezas y muy pocas debilidades. Entonces tiene que estar preparado para un resultado adverso y eso construye confianza. perfecto, Seba, clarísimo. Siempre está el riesgo de la expectativa y que vos cuando transmitas este tipo de noticias decidan cambiarte. Pero bueno, uno al menos construye en el tiempo prestigio a partir de la honestidad y de la sinceridad. Clarísimo, Seba. Hasta ahí, digamos, Seba, las preguntas en cuanto al ejercicio profesional, digamos, y la relación con la persona que uno se está defendiendo. Vamos a pasar un poco ahora con la percepción social. Ya un poco hablaste, por lo que voy a omitir la pregunta, digamos, de cómo se percibe socialmente, digamos, el abogado penalista en Argentina. Ya algo habías comentado eso, de Sí, pero cómo... ahí, disculpame, déjame hacer una aclaración. Yo te hablaba del estigma social, pero si vos me decís cómo se percibe hoy el abogado penalista, yo tendría que responderte que tiene una percepción ambivalente. Por un lado, existe en la comunidad jurídica un respeto técnico. El abogado penalista,
por nuestro propio desenvolvimiento, demanda una creatividad permanente porque no existen dos hechos en el tiempo idénticos, iguales. Siempre un hecho es distinto al otro, con lo cual el uso de plantillas como en materias civiles o de amparo, donde uno toma un formulario preimpreso, cambia los datos, cambia alguna fecha y puede circular, en materia penal eso es imposible. Con lo cual, la actividad creadora del abogado penalista y la inventiva produce cierto respeto y admiración en la comunidad. Y en la sociedad hay una especie de idealización de estereotipos, porque si la gente mira una película, una serie, generalmente norteamericana, y ve esos abogados brillantes, listos, bien vestidos, muy apuestos, con autos lindos, entonces piensan que el abogado penalista es este tipo canchero, tiene respuesta a todo. Bueno, no, no, somos humanos como cualquiera. Por el otro lado, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que existe una desconfianza, incluso hacia ese mismo tipo que se lo respeta intelectualmente, existe una desconfianza moral en el imaginario social por esto de que, ojo, que este tipo está medio blandito de principio, está medio flojito de moralidad, entonces hay un resquemor, un prejuicio hacia nosotros que tenemos que ir gestionando, sorteándolo, incluso en nuestra vida privada, nuestra vida particular, que hay que sortearlo y salir del estigma. Eso es más o menos lo que podría decirte yo sobre lo que me parece de la percepción social que tienen sobre nosotros. Perfecto, Seba. Hablando un poco de lo que es el contexto, digamos, institucional y jurídico de la profesión, la pregunta que te hago es, ¿qué fortalezas, digamos, y debilidades se identifican en la Administración de Justicia Penal, en este caso en nuestro país, en Argentina? Bueno, debilidades yo creo que ambos sabemos que hay varias, lamentablemente en nuestro sistema, pero ¿qué fortaleza, además de esas debilidades, qué fortaleza por ahí encontrás si es que encontrás algunas? Sí, sí, mira, pese a que por ahí cuando opino o escribo suelo ser muy crítico, hay una realidad que es inexcusable. Nuestro país viene de una larga historia de interrupciones de los gobiernos democráticos, generalmente por golpes y dictaduras militares que han sido muy violentas y han provocado desapariciones forzadas de personas, procesos, fusilamientos, crímenes clandestinos en manos del poder del Estado. Desde el año 83 a esta parte, en la vuelta a la democracia, a Dios gracias, no ha habido ninguna interrupción del orden democrático de gobierno, pero los poderes políticos que han constituido han hecho un esfuerzo, y en eso han coincidido, de la poca coincidencia, en reforzar nuestros sistemas de garantías y procesos de enjuiciamiento. Ergo, incluso a las personas con peor imagen pública o política se le garantiza la intervención a un proceso penal con todas las garantías de ley. Y creo que eso es un gran avance cuando uno, para no salirme demasiado del ámbito jurídico, ve las sentencias, las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, vemos que el tratamiento o los procesos sometidos a juzgamiento en Argentina en relación a otros países, nuestros estándares de cumplimiento de garantías y derechos de las personas y de pactos internacionales de derechos humanos son superiores. Entonces yo creo que existe una gran fortaleza porque se ha consolidado la idea matriz, incluso en estudiantes como vos, del proceso, garantizarle a una persona la defensa en juicio, la imparcialidad de un juez, de que una persona pueda ser juzgada por comisiones especiales y que nadie puede ser aplicado una pena o un castigo sin antes darle la oportunidad de defenderse. Creo que eso es una enorme fortaleza. Y la debilidad es lo que yo te adelantaba al principio de la entrevista. En un país en constante inestabilidad, dotado de pocos recursos del Estado, a veces los pocos recursos humanos dentro del aparato estatal para atender y satisfacer una demanda tan amplia hace que el sistema se lo burocratice y al burocratizarse se deshumaniza y lo aleja del contenido propio. Pero creo que el saldo hoy es por pocos, pero positivo. Bien, perfecto, Seba. Otra de las preguntas que por ahí surgen justamente de esta entrevista es, ¿qué tan accesible, digamos, en tu opinión, qué tan accesible resulta la justicia penal
para la ciudadanía, digamos, en comparación con otros países, como por ejemplo el país donde yo estoy ahora realizando intercambio, que es Colombia. ¿Cómo lo ves, digamos, de la óptica de Argentina? Mirá, en Argentina, eh, desde el punto de vista formal, es absolutamente accesible la justicia penal para cualquier ciudadano. Nosotros tenemos instituido por ley y organizados por ley, instituido constitucionalmente, el deber del Estado y el derecho del ciudadano, del justiciable, de contar con una defensa para cualquier proceso. Entonces existen departamentos de defensores técnicos que asisten a las personas sin recursos o aquellos que simplemente pueden tener los recursos pero no quieren o no deciden contratar a un abogado de la matrícula, el Estado les proporciona uno sin preguntarle demasiado. La realidad es que eso genera una condición de desigualdad estructural, porque quien sí puede pagar un abogado de la matrícula, generalmente arriba mejores condiciones procesales del que no. ¿Por qué? Porque esos recursos del Estado son finitos. Hay una persona que está abocada a 500, 600, 700 casos que no eligió, que no tuvo la oportunidad de estudiar previamente y que no puede decir, bueno, no me des más. Uno, desde su estructura, desde su organización, puede decir, bueno, yo puedo llevar 40 juicios por año, o puedo llevar 30, o puedo llevar 10, puedo llevar 20, puedo llevar 100, de acuerdo a mi capacidad operativa, la cantidad de colaboradores que tengo, secretario, la cantidad de intervenciones, pero uno lo puede regular. Uno puede llegar a 40, no toma 100. El defensor oficial no tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Y quién paga el costo de eso? Y el justiciable. Entonces, si bien desde el punto de vista formal es accesible, desde el punto de vista material genera una condición estructural de desigualdad frente al proceso, ¿no? Claro, además, justamente que sacaste el tema, Seba, del defensor oficial, también en nuestro país pasa mucho, por esto mismo que vos decís, o sea, la misma sociedad por ahí, aquella persona que está fuera, digamos, del ámbito del derecho, que no es estudiante de derecho, que solamente es una simple persona que le ocurrió algo, que se lesionó, digamos, un bien jurídico y como tal quiere buscar justamente justicia, pero no cuenta con los recursos y se enfrenta o se somete justamente a una defensa oficial. Y muchas veces lo que la sociedad entiende es decir, bueno, esta persona no quiere trabajar o me lleva el proceso lento. No, la realidad es que tiene un montón de procesos atrás, como vos decís, y que es imposible porque es una sola persona que maneja por lo menos 40 procesos. Y tenés diferentes. Al menos en Argentina, los casos más notables que han sido precedentes de corte, leading case, y los precedentes donde han estimulado a que las cortes declaren y expliquen el derecho en situaciones complejas, han sido a instancias de recursos interpuestos por defensores oficiales. La idoneidad y la capacidad técnica de los mismos no está en duda. Lo que pasa es que estamos hablando de seres humanos, Claro, los seres humanos que tienen una vida, que tienen un tiempo y que tienen una capacidad de trabajo tal. Eh, la realidad es esa. Después, por la víctima en el proceso, que por ahí uno concentra toda su atención en el imputado porque lo ve como la parte más débil, la víctima también tiene garantizado, al menos en Argentina, la contención de la materia de su litigio a través del Ministerio Público Fiscal, a través de la Oficina del Centro de Atención a la Víctima y determinados resortes del Estado dispuestos a hacer ejercer y efectivizar y concretizar los derechos que reclama la víctima en un proceso por la vulneración del bien jurídico tutelado. Yo creo que se puede hacer, es mejorable el sistema, pero partimos de un piso que es aceptable, aceptable.